En el vídeo de hoy vengo a recomendarte varios libros que se sienten como estar de viaje. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí. Estamos aquí en pleno agosto, en pleno verano, en este hemisferio, y es ese momento del año en el que tú mires a donde mires a tu alrededor, redes sociales, todo el mundo está de viaje, todo el mundo está en sitios distintos a su lugar habitual y tú estás aquí, yo en mi casa. Muy bien, muy contenta la verdad, ¿eh? No me voy a quejar porque necesitaba yo no hacer nada unos días. Y la verdad que yo no tengo la sensación de estarme perdiendo nada porque tengo mis libritos. Y es que hay libros que se sienten muy parecido a viajar o que al menos cuando los abres y te pones a leerlos tú de repente estás en otro sitio. Y en este vídeo voy a hablarte de 6 libros que yo creo que se sienten como un viaje. Va a haber diferentes tipos de viaje, ya lo veréis, son recomendaciones muy variadas y a ver qué os parece. El primer libro del que os quiero hablar, he tenido un poco de dudas si ponerlo o no, porque sin duda es el primero que me venía a la cabeza cuando pensaba en estos libros viaje, pero hace muchos años que no lo leo. Os cuento. Es, por supuesto, En la carretera, en el camino, On the Road, de Jack Kerouac, una novela de 1957 que es como el gran exponente de la obra de la generación Beat. Yo tuve una obsesión insana, casi podríamos decir, por la generación Beat cuando estaba en la universidad, cuando estaba haciendo la carrera. Yo creo que los 2 o 3 primeros años era una cosa que me tenía a mí, estaba como obsesionada y estaba fascinada por este mundo post Segunda Guerra Mundial, esa crisis, este vacío existencial, estas dudas, este mundo que se rehace, o este Estados Unidos en este caso, con gente que está perdida, que no consigue estar como en el sistema, que arrastra el trauma, una cosa como muy intensa, escrita principalmente por autores, pero bueno, que no solo es literatura, también hay música, mucha poesía y demás. Bueno, era un mundo como que me interesaba un montón y ahora a veces tengo muchas tentaciones, ¿no?, de volver a leer En la carretera, porque era como un libro favorito, lo pude leer 5 o 6 veces, se lo recomendaba a todo el mundo. Y ahora no sé si me gustaría, o sea, creo que literariamente es brutal, ahora os cuento, pero es verdad que es un libro bastante misógino. Y ahora creo que hay cosas que es como, no sé si puedo pasar por esto, es que me crea tanto malestar y tanto enfado que no sé si podría llegar a disfrutarlo. En una carretera, en el camino, tiene ya de por sí como toda esta leyenda alrededor de cómo se escribió, ¿no? Porque en principio es una novela bastante autobiográfica de una serie de vivencias que tuvo Jack Kerouac, bueno, pues durante unos años, en concreto pues una serie de viajes a través de Estados Unidos y a México, junto con varios amigos, pero en concreto con un amigo que se llama Neal Cassidy, que en la obra se llama Dean Moriarty. Entonces, como que la leyenda cuenta que o bien iba escribiendo en el camino así con su máquina de escribir muy rápido, o que después de todo esto se sentaba y escribía así, como todo de golpe, es como el rollo mecanografiado, ¿no? De hecho, hay algunas ediciones que lo que hacen es, sin correcciones, como estaba escrito tal cual esta novela, que, bueno, es verdad que es fácil pulirla, ¿no? Quiero decir, en manos de un editor, supongo, ¿no? De un corrector de estilo, porque hay errores, hay frases que se repiten, hay como está sin pulir, ¿no? Y que es como parte de la gracia. Yo creo que en español hay una de anagrama que pone especialmente abajo, o sea, pone específicamente abajo el rollo mecanografiado. Entonces, bueno, en el camino se nos cuentan una serie de viajes que hacen Sal Paradise, que es Jack Kerouac, y su amigo Dean Moriarty a lo largo de Estados Unidos. No solo ellos dos, sino que también hay otra serie de personajes recurrentes, que algunos de ellos también sabemos quiénes son, como el poeta Allen Ginsberg o Burroughs. Bueno, hay gente que se puede reconocer perfectamente quién era. Y, bueno, las cosas que les van pasando y cómo ellos se sienten y demás. Es como el propio viaje es el camino, ¿no? Es como muy metafórico. Hay todo el rato, hay un viaje, hay unos desplazamientos que van de aquí para allá. Al final no para, ¿no? Fluye. Es como una sensación de angustia la que te genera, porque ellos parece que están todo el rato buscando algo que no terminan de encontrar. Y en el fondo el propio viaje es esa búsqueda existencial, esa búsqueda de entender quiénes son o qué quieren ser, y al mismo tiempo es encontrarse todo el rato con una suerte de vacío interior muy grande. Y a veces lo
lo entienden y a veces no tanto. Además, bueno, todo esto está como muy metido en unos ambientes de drogas, alcohol y demás que hacen que también enturbian, ¿no?, la narración muchísimo. O sea, pensándolo, en realidad es la historia de gente que está bastante mal y no siempre se da cuenta de ello. Es todo como muy caótico y cómo tratan de poner como tiritas sobre lo que están sintiendo, y al tiempo que van reflejando un poco la situación de Estados Unidos en ese momento, en los años 50, pero bueno, no la parte más canónica, las grandes ciudades, aunque también se sale mucho San Francisco, pero los moteles de las carreteras, los pueblos a los que van, cómo tienen que ir trabajando. Cómo, bueno, pues refleja una parte, ¿no?, de la sociedad y de la juventud que, bueno, pues se encontró en esos años un mundo que les era totalmente agresivo, con el que no se representaban, y cómo buscaban pues su lugar en el mundo, y especialmente mucho eso a partir de la creación literaria, la música, el jazz es muy importante, la poesía, como os decía antes. Entonces, como muy guay, pero creo que ahora ciertas partes del tema me chirriarían bastante, que no es otra cosa que está reflejando la sociedad del momento, ¿no? Pero bueno, que no siempre me apetece ver esa visión. En cualquier caso, bueno, tiene frases icónicas. Os recuerdo el querer tatuarme, algunas, la frase aquella de los fuegos artificiales y demás. Bueno, o sea, obsesionada. Y bueno, este libro sin duda es un súper viaje. Cambiamos totalmente de tercio y nos vamos a una serie de novelas, una saga de novelas que también son como viajar, pero de una forma muchísimo más amable. Y quiero recomendaros la saga de las 7 hermanas de Lucinda Riley. Está conformada por 8 libros, estando el último de ellos ya escrito por el hijo de Lucinda, porque ella pues falleció sin poder terminarlo, pero bueno, le explicó al hijo con el que ha trabajado pues codo con codo durante muchos años que tenía que poner en ese libro cuál era el final de diferentes personajes y demás, y a mí en concreto el desenlace de ese libro me encantó. Entonces la cuestión es que en la saga de las 7 hermanas cada uno de los libros va a estar centrada en una hermana y el último en el padre, y nos va a contar su historia, pero están todos muy interrelacionados y hay que leerlos en orden, ¿vale? Entonces hay como un misterio y una historia común, pero luego cada uno de ellos tiene historias particulares. La cuestión, y por el cual estos libros son un viaje, es que en cada uno de ellos el personaje principal, el protagonista de esta novela, hace una búsqueda de los orígenes de su familia y de quién es esa persona en sí mismo. Entonces va a tener que viajar a un lugar distinto del mundo donde se nos va a contar su historia y la historia de los antepasados. Entonces tenemos siempre como un misterio en el presente y una parte como de novela histórica, de ficción histórica, donde todo se va uniendo. Y además Lucinda Riley mezcla muchos elementos históricos reales con su ficción, entonces como que le da esta sensación como tan de veracidad, ¿no?, dentro de que todo es muy loco, y al mismo tiempo aprendes un montón, ¿no? Entonces a lo largo de esta saga vamos a viajar a Brasil, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. No hay otros lugares, pero bueno, tampoco os voy a decir todos. El punto de partida es que, bueno, 7 hermanas se enteran que su padre ha fallecido, además en extrañas circunstancias. Su padre adoptivo era un señor muy misterioso y muy millonario, muy rico, que las fue adoptando una a una por cada punta del mundo, como os digo, y realmente nunca supieron por qué, vivían en su super casa. El caso es eso, que cuando muere, él les da a cada una de ellas unas coordenadas para que puedan, y un objeto, algo que les sirva como de pista para, si ellas quieren, encontrar pues el origen de sus familias y entender un poco por qué las adoptó y por qué no. Y entender por qué las adoptó. Bueno, ¿qué pasa? Se pone a investigar siempre, pues cada una va encontrando sus orígenes y demás. Te das cuenta que el padre se ha callado cosas, que su muerte ha sido súper rara. ¿Qué tal? Entonces, menos mal que Lucinda le dedicó un libro entero al padre, porque si no, o sea, dices, yo necesito que me pongas el cemento a todas estas historias. Muy guays, muy entretenidas. Es verdad que tienen puntos en los que todos los libros se repiten, o sea, es decir, la estructura es la misma, pero yo no los leería de seguido, pero yo iba leyendo con mis amigas uno por aquí, medio año después otro, tal, muy guay. Son 8 libros, a mí no me gustaron los 8, para empezar no me gustaron los 8, hubo 2
creo que era el quinto y el sexto, o el sexto y el séptimo, que no me gustaron nada. El octavo me flipó y los otros me gustaron bastante. Entonces, bueno, tal. Pero, por ejemplo, lo leyó mi novio, le gustaron mucho. Los leyó mi madre, los leyó mi suegro, o sea, a todo el mundo le encantan, súper recomendados. Un libro, milagrosamente, que sí tengo aquí es Kafka en la orilla de Haruki Murakami, editado por Tusquets en España. Siempre es una novela de 2002 y aquí tenemos dos tipos de viajes, ¿vale? Tenemos por un lado viajes normales que hacen los protagonistas. Vamos a tener dos historias paralelas. La primera de ellas es de un joven de 15 años que se llama Kafka, que él se va de la casa de su familia por conflictos con el padre, que se van a ir desarrollando en el libro. Tiene 15 años y básicamente se va a montar en un autobús y se va a ir a la otra punta de Japón, a una ciudad que se llama Takamatsu, en la isla de Shikoku. Por otro lado, vamos a tener un personaje muy misterioso que se llama Nakata. Él es un anciano con una serie de dificultades, o no se comunica especialmente bien. Bueno, el libro explica. La cuestión es que él era un niño, comillas, 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 entendedme, normal, pero sufrió como una especie de suceso cuando estaba en la infancia. Él y sus compañeros de clase, todos se recuperaron bien y él no. Y él ya desde entonces no. Algo estaba distinto en su cabeza. Pero puede hablar con los gatos. Bueno, y le van a pasar una serie de cosas y también va a iniciar un camino. También se va a ir desde Tokio, él vive en el barrio Nakano, a sitios. Y vamos a ver cómo esas dos historias van a tener puntos en común, puntos no en común, y vamos a ir cómo se van mezclando, ¿no? ¿Qué pasa? Hay otro tipo de viaje, como os decía. En esta novela está de manual el viaje del héroe, ¿vale? Las típicas fases, la partida, la aventura, el regreso, como el héroe vuelve de forma distinta, tal, no sé qué. Todas las fases, las pruebas, el no sé qué, todo está aquí. Todo está aquí. A Murakami le gustan mucho las tragedias griegas, particularmente Kafka a la orilla es una reescritura original y loca del mito de Edipo. Y esta novela tiene muchos toques mágicos o fantásticos y de hecho me parece muy clave para aquellos que estéis dentro de la obra de Haruki Murakami o que queráis leer más de su obra y entenderla como un todo. Muchas claves del Murakamiverse están en Kafka en la orilla. Es una novela muy guay, diría que es mi favorita de él. Tiene personajes inolvidables, de verdad. O sea, Nakata, este señor me encanta. Pero bueno, muchas de las cosas que le pasan a Kafka es que es muy guay. Todas las reflexiones, todo lo que nos quiere contar Murakami a través de estos personajes que son tan prototípicos dentro de su producción, especialmente Kafka, ¿no? Quiero decir que si leéis a Murakami vais a ver que se repite una y otra vez este personaje adolescente, solitario, que es un chico, que le pasan cosas, que tiene un despertar sexual, que se siente vacío por dentro. Bueno, Classic Murakami, pero un libro que también se siente como un viaje. Incluso puedes tener un tercer viaje, que es el viaje hacia la locura que tú tienes cuando empiezas a avanzar en el libro y dices, pero es que no entiendo nada, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿qué está pasando aquí? No lo sé, lo quiero saber. Súper obsesionada siempre con Kafka en la orilla, súper recomendado. Vale, el siguiente viaje que vamos a iniciar a través de un libro también es un viaje distinto porque va a ser un viaje a través de la historia y os recomiendo mucho leer Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig, publicado en 1927. Este tomito es una colección de 14, podríamos decir, relatos o 14 textos en los que Zweig ha seleccionado 14 momentos que él llama miniaturas históricas, si no me equivoco, pero bueno, que son momentos más o menos pequeños, pero que cambian el curso de la historia. Es decir, sin que esa cosa pequeña, esa casualidad, ese error, esa tal, si eso no se hubiera dado, pues la historia no sería exactamente como la conocemos, ¿vale? Evidentemente es una historia de hasta el siglo XX, porque esto lo escribe en 1927. Pero bueno, o sea, a mí me encantó porque parecen como cuentos. Estás como dentrísimo. Tengo que decir que de los 14, pues igual 8 o 9 me encantaron y un par de ellos se me hicieron como pero también es verdad que lo leí hace muchos años, igual ahora sí que me gustarían. Entonces, bueno, yo que sé, por ejemplo, me encantó el de La caída de Constantinopla, me pareció genial. Cuando se compone la Marsellesa, cuando Napoleón pierde en Waterloo, ¿qué más? Algunas que me gustan mucho. La llegada al Polo Sur también mola un montón. ¿Qué más? Luego hay algunos que tienen que ver con la literatura, hay uno que protagoniza Tolstoy y hay otro que protagoniza Dostoyevsky. Bueno, como muy guays. Hay uno que
habla Cicerón, si no me equivoco. Bueno, como, ¿veis? Como historias como pequeñas que él te cuenta como cuál es su importancia luego, ¿no? En la historia con mayúsculas que conocemos. Entonces tiene este punto, además como muy humano, que te enseña como desde lo muy particular y lo muy casi anecdótico, forma parte de una colectividad muy grande en la que tú te ves incluido, ¿no? Porque es algo que tú, sus consecuencias luego las has vivido. Entonces, increíble. Además, bueno, Zweig, sabéis que a mí me gusta mucho, está muy presente en mis lecturas este año, escribía de maravilla y este es un texto distinto, ¿no? Por este componente de mezcla de no ficción y mezcla de historia con esta importancia de cómo él te la cuenta. Esto no es leer un libro de historia, esto es una cosa súper especial y para mí tiene esa fuerza de lograr enseñarte, ¿no? O sea, a mí es que no se me olvidan, o sea, es que yo te cuento la caída de Constantinopla en cualquier momento con un montón de detalles gracias a esto, es como no se me va a olvidar. Entonces digo, claro, así sí, ¿no? Así sí. Os lo recomiendo un montón porque además al ser 14 relatitos cortos, 14 textos cortos, que son completamente independientes, pues una de esas lecturas que puedas tener un poco, digamos, en la mesilla de noche de, pues hoy me voy a leer una historia, y queda ahí y la semana que viene, me voy a leer otra historia, ¿sabes? Que no tienes que darle esa continuidad que a lo mejor sí que requiere una novela. Muy, muy guays, la verdad, os la recomiendo un montón. Y los últimos 2 libros que os quiero recomendar tienen que ver con Japón, porque cada uno tiene sus obsesiones y esta es la mía. El primero de ellos se llama El viaje y es una novela gráfica que está escrita por Agustina Guerrero. Me da muchísima pena no tenerlo aquí, lo tengo en Madrid y más es que lo tengo firmado. Es un libro muy especial para mí, salió además a la venta, se publicó en 2020, es decir, en un momento pues bastante chungo de nuestra historia vivida y además un momento en el que no se podía viajar a Japón. Yo tuve que cancelar un viaje que tenía porque la pandemia y demás, y este libro fue como, como que me lo trajo a casa, fue la primera reseña que yo hice en mi Instagram de Laura y de sí, y además tuve la oportunidad de entrevistar a la autora por mi trabajo anterior, ¿no? Entonces como que es un libro muy especial. El viaje nos muestra el viaje que hizo Agustina Guerrero y su amiga Loli a Japón. Loli, que es señorita Lilo, de la que os he hablado algunas veces porque también leí su libro de Diario de una bordadora. Bueno, pues ellas, ¿no? Entonces la entrevista, fue un directo en Instagram que se llevaba muy aquello de la pandemia, con ellas dos, es como, por favor, ¿puedo querer más a estas 2 personas? No lo creo. Total, que este libro narra el viaje que ellas hicieron a Japón durante, no sé, me lo voy a inventar, 2 semanas. Creo que le puede gustar a todo el mundo porque a pesar de que es un viaje físico y es un viaje por Japón, también es un viaje interior a cada una de estas 2 protagonistas que está viviendo sus propias problemáticas y sus propias situaciones y que a lo mejor están en ese contexto, es como que las saca afuera y eso les permite, tener que enfrentarse a esos problemas y además al estar amigas, pues no estar sola, ¿no? Entonces es un libro como muy de sororidad y muy de aprender la una de la otra, cosas que no habías pensado, no sé, como muy bonito en toda la parte de la amistad. ¿Qué pasa? Que creo que es un libro que va a ser muchísimo más disfrutado por personas que o que hayan ido ya de viaje a Japón, o a lo mejor si estás planeando ahora mismo que vas a viajar a Japón, no sé, el año que viene, cuando sea, también te puede gustar mucho y además vas a coger ideas. Y además es un libro que relees, ¿no? Si lo lees antes de tu viaje, luego lo vas a querer leer también después de tu viaje. Es como si ves la peli de Lost in Translation, si tú la ves antes de un viaje a Japón y después de un viaje a Japón, es que la experiencia es completamente distinta. Entonces, es un viaje lleno de anécdotas, o sea, te mueres de la risa, pero muy bien equilibrado con esas partes un poquito más emocionantes. Son las fiestas de aquí, así que tal vez estéis oyendo gaitas fuera. Entonces, voy a darme un poco de prisa porque igual se oyen demasiadas las gaitas y tampoco es esto. Que está genial y como digo, es que también lo puedes usar como para coger tus propias ideas de viaje a Japón para un típico primer viaje, en plan Tokio, Kioto, Hakone, Miyajima, lo tiene un poco de todo, se lo pasan tan bien esas 2 personas, hacen tantas locuras. Hay un punto en el que Agustina le quiere llevar un regalo a su hijo y casi el día 1 del viaje le compra como un Godzilla así y lo arrastra todo el viaje, que no te puedes sentir yo no me podría sentir más identificada, porque tú a veces en Japón ves algo y lo necesitas, dices que no lo puedo dejar porque igual nunca más lo vuelvo a ver. Y dices, Dios mío, es que lo voy a arrastrar todo el viaje. Y así lo haces. No sé, como un libro que de verdad lo tiene todo, es muy emocionante. De verdad, emocionante en el sentido de que emociona, ¿no? Como todas las cosas que les pasan a ellas por dentro, sobre todo,
muy inolvidable. Y el último libro del que quiero hablaros también tiene que ver con Japón, como os digo, se llama El Samurái y está escrito por Shusaku Endo, que es un escritor que está especializado en novela histórica. Esta es una novela de 1980. Este autor es el autor también de una novela que se llama Silencio, que quizás os suene más porque creo que fue Scorsese, hizo una adaptación al cine, que no la he visto, pero bueno, tengo ganas de verla porque la verdad que la novela me gustó mucho. Bueno, El Samurái nos va a hablar también de un suceso histórico que es lo que se conoce como la Embajada Keicho o la Misión Hasekura, ¿vale? Y esto era a principios del siglo XVII, 1613 creo que fue la embajada. Era un momento en el que en Japón ya había empezado, pues las misiones cristianas habían llegado allí, especialmente por el sur, a la isla de Kyushu. Bueno, pues como que se estaba cristianizando parte de Japón, especialmente franciscanos y jesuitas, si no me equivoco, creo que sí. Y bueno, pues estaban por allí. Pero ¿qué pasa? En ese momento empiezan a llegar a Japón también las noticias de ciertas cosas que han pasado en zonas que se han evangelizado, como puede ser Filipinas, como pueden ser bastantes lugares de América Latina, es decir, bueno, que no era solo la evangelización per se, ¿no? Sino esta idea de arrancar de cuajo las ideas locales, prohibirlas, y además que en muchos casos, bueno, ya sabemos que iba de la mano del imperialismo y de la colonización y de todas las barbaries que eso conllevó, pues por ejemplo, las cosas que hizo el Imperio Español o el Imperio Portugués en territorios de Latinoamérica, entre otros lugares. Bueno, entonces como que en Japón se enteran y empiezan a darse en diferentes zonas que se va a prohibir el cristianismo y se va a tratar de expulsar a los jesuitas y demás. Entonces, bueno, la embajada Keicho, o sea, estoy poniéndolo un poco así a grandes rasgos, ¿vale? O sea, seguro que algún error cometo, pero bueno. La embajada Keicho sale de Sendai, que está como bastante al norte de Tokio. Y bueno, allí había pues, un señor, un daimyo, que tenía relación con una serie de misioneros y están como negociando, ¿no? Entonces llegan como una especie de acuerdo de que les van a dejar evangelizar por allí, sí, tal. Bueno, entonces la cuestión y lo más importante de lo que va el libro es que en ese contexto se manda desde Japón una embajada, que va a ser la primera embajada, y el objetivo es que lleguen al Vaticano, que lleguen a Roma para hablar con el Papa, ¿vale? Para hacer esta serie de negociaciones y ver qué se puede hacer y qué se puede conseguir y tal. Entonces, van a ir en esta misión, creo que eran 100 y algo personas. Para lo que a nosotros nos interesa, pues va a haber comerciantes, va a haber guerreros, entonces bueno, va a ir un samurái que va a ser Hasekura, que por eso se llama la misión Hasekura, y también va a haber algunos misioneros. En concreto aquí se habla del padre Velasco. Entonces, los narradores de libros van a ser Hasekura, que es el samurái que da título al libro, y el padre Velasco. Y entonces al final el libro pues va a ser este viaje. Casi nada pasa en Japón, casi todo pasa durante el viaje, pasan por México, pasan por España, tal. Y entonces es una novela súper intimista y muy existencialista y tiene... Lo más importante está en las conversaciones y en las reflexiones que estas conversaciones entre el samurái y el padre generan en ambos, ¿no? Entonces, es un libro muy filosófico, podríamos decir, y es un libro de encuentros y desencuentros de culturas en un ambiente que podría ser casi de aventuras, aunque no es un libro que tengáis que esperar para nada trama, ¿no? Creo que es un libro que está muy guay para entender la parte mental que sostiene la historia, de luego, ¿no? ¿Por qué se prohíbe en Japón el cristianismo? ¿Qué consiguió esta embajada? ¿Fue exitosa? ¿No fue exitosa? ¿Qué pasó aquí? No, pero en el fondo es un libro súper humano, ¿no? Porque cada uno de estos dos personajes representa uno a todo el Japón y su cultura y otro pues a la civilización occidental, europea en este caso, el cristianismo y demás, y cómo estas van a intentar encontrarse o no, si se puede debatir de una forma pacífica, si se puede llegar a encuentros. Entonces, en ese sentido es súper importante. Entonces, tenemos un viaje físico, ¿no? Desde Japón hasta Europa, pasando por México, y bueno, pues también luego un viaje mental. Entonces, bueno, un libro densito, lento, pero buenísimo. Creo que si sois lectores de novela histórica os puede gustar muchísimo porque es muy, muy interesante, se aprende mucho, nos enseña la historia desde una perspectiva que normalmente no tenemos acceso a ella porque o no se nos ha traducido o porque es una parte de la historia que aquí desde Europa pues no se ha quedado como bastante olvidada, y para mí es de 10, sinceramente,
muy interesante para que os interese este tema. Y nada, estos son los libros de los que te quería hablar hoy. Espero que alguno de ellos te haya llamado la atención. Si es así, déjamelo en comentarios o si has leído alguno, también me encantará saberlo. Y sobre todo, si te apetece, me encantará que me cuentes qué libro a ti te hizo viajar a otro sitio, porque pienso tomar notas de todo. Como siempre, te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!